Bueno, estamos un poco mal de tiempo, así que vamos a tratar de empezar el último panel de la jornada. Eh, es una continuación del panel de ayer sobre español en países hispanohablantes y tengo el gusto y el privilegio de que nos acompañen hoy tres colegas de tres países. Si bien acá hay dos, hay una colega que está conectada, ¿sí? De Costa Rica. Eh, En primer lugar, le doy la bienvenida a Beatriz Granda de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Nacional de México, específicamente del CEPE, ¿no? Es el programa, el Centro de Español, ¿no? El más que centenario Centro de Español y un referente a nivel internacional en lo que es español como lengua extranjera. También en este panel nos va a acompañar otra colega, Cecilia Tello, de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Así que gracias, Cecilia, por acompañarnos. Y Gabriela Amador Solano del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que no pudo viajar, así que va a estar conectada. Así que bueno, Beatriz, te doy la palabra. Bueno, yo quisiera... Voy a saludar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Se escucha bien, ¿verdad? Eh, Muchas gracias a los organizadores del evento, del Congreso. Es un gusto para mí estar aquí y contarles lo que hemos hecho en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace, bueno, en los últimos 100 años. Acabamos de cumplir 100 años en el 2021. Y bueno, me pareció una muy buena oportunidad este congreso para mostrarles lo que hacemos allá. O sea, rápidamente, son muchos años, me voy a concentrar en los inicios, en las circunstancias históricas del inicio de la creación de nuestro centro, porque, bueno, es muy importante para entender el desarrollo de nuestra escuela. Y en algunos momentos, en los grandes paradigmas que provienen de la lingüística, de la pedagogía, que tuvieron impacto en el centro, y bueno, un poquito de información de lo que hacemos y de cómo somos. Sí. Ah, perfecto. Ahora está mejor. Más cerca. Ahora sí. Muy bien. Entonces voy a necesitar mirar la presentación para poder seguir. Una disculpa, me voy a poner. Sí, perdón. Bueno, acá esta presentación, su origen es una investigación que realizamos en el centro eh, a partir de los tres departamentos que componen nuestra escuela, que son el departamento de español con sus áreas, y además tenemos un departamento de arte, otro departamento de historia y otro de literatura. Cuando cumplimos 100 años, en el 2021, los compañeros del área de cultura tuvieron la iniciativa de publicar este libro de los 100 años, un libro conmemorativo, y me invitaron para hacer el tercer capítulo, que es sobre la enseñanza del español en el centro, ¿sí? Eh, Muy bien, el capítulo que me tocó escribir se titula Lingüística y Didáctica de la Lengua en el CEPE a 100 años de su creación, ¿sí? Muy bien. Este es simplemente una portada del libro. Bueno, aquí tenemos el momento histórico en que se inicia el centro, estamos en 1921, a 10 años de que haya terminado la Revolución Mexicana. Es un movimiento, una circunstancia post-revolucionaria. Y decir que ha terminado, pues es un decir, porque en realidad continúan las luchas internas, continúan los vaivenes políticos, ¿sí? En 1911, que triunfa digamos que termina la guerra civil, por así decirlo,
y entra Madero como presidente, dura muy poco tiempo, es asesinado, en fin, hay algunos presidentes que le siguen, Venustiano Carranza, que empieza a consolidar la revolución, y finalmente estamos aquí cuando se inaugura este centro. Álvaro Obregón es presidente de México, él es quien consolida la Revolución Mexicana. Ya se había promulgado unos años antes la Constitución, pero este periodo lo llaman el periodo de la consolidación de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos, bueno, acá dos figuras prominentes que son parte del grupo de intelectuales, de las mentes más brillantes que participaron del gobierno postrevolucionario. Un gobierno con una dirección muy social, que se caracterizó sobre todo, el de Álvaro Obregón, por su proyecto educativo, un proyecto educativo sin precedentes en la historia previa, ¿sí? México había quedado devastado por la guerra civil, mucha pobreza y bueno, era bastante rural en ese tiempo y bueno, se llevó adelante un proyecto que lo que pretendía era desarrollar el campo, desarrollar la educación en el campo y tenemos a José Vasconcelos, que en este momento es rector de la universidad y él invita a Pedro Enrique Sureña, que es director del centro. Pedro Enrique Sureña es dominicano, no sé, quizás lo conozcan porque pasó sus últimos años y aportó acá bastante a la lingüística en Argentina, pero bueno, en ese momento él está en México y es invitado por José Vasconcelos a participar en la creación de este centro. José Vasconcelos, rector de la universidad, en unos meses pasa a ser secretario de Educación Pública. Es el primer secretario de Educación Pública. Se crea la Secretaría de Educación Pública en ese momento en México, por esto que les mencionaba de que tenía un proyecto educativo muy importante en este periodo, ¿sí? Bueno, Pedro Enrique Sureña, acá veo que dice que sí lo conocen, director del centro, es dominicano de origen. Él era de una familia acomodada que desde niño estudia en Estados Unidos, él y sus hermanos. Su papá es un intelectual, su mamá es una poetisa, Salomé Ureña, muy destacada en República Dominicana. En ese entonces, entonces él tiene una sólida formación en las universidades americanas. Era lo que se estilaba en ese momento en los países, digamos, más cercanos a Norteamérica, ir a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Pero completa su educación en España y también se vincula con toda la intelectualidad española. Llega a México, recomendado por Amado Alonso, eh, con una carta para José Vasconcelos. Bueno, la idea de este centro, que entonces se denomina Escuela de Verano, es una escuela que funciona durante los veranos, era dar una imagen de México que contrarrestara los prejuicios, los estereotipos que habían quedado, que tenían sobre México, particularmente en Estados Unidos. Hemos tenido siempre una gran relación con Estados Unidos, somos vecinos, entonces la idea principal era la imagen que se tenía, bueno, de que se veía al mexicano más bien como bandido, casi al revolucionario, que ayudaba, digamos, a estos estereotipos. Las películas mexicanas lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Se destacaba mucho la cuestión de la violencia en México, que bueno, es parte, digamos, y fue parte, porque sí la guerra civil fue muy cruenta, pero bueno, también había todas estas cuestiones, este grupo de intelectuales, de mentes brillantes, filósofos, lingüistas, educadores, bueno, que estaban participando de este nuevo proyecto revolucionario, entre los que se destacan precisamente estas dos personas. Uno como rector de la universidad, otro como director de nuestro centro cuando inicia el centro, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen de lo que era la universidad en ese momento, lo que era rectoría. Después voy a mostrar lo que es la universidad ahora. Esto estaba en el centro en ese momento, ¿sí? Bien, el contexto internacional. Había entonces, como les mencionaba, una visión muy estereotipada bueno, del mexicano por la guerra civil. Pero al mismo tiempo había también toda esta
este grupo de gente eh, muy destacada en la literatura, en el arte, bueno, que tenía, que participaba, ¿no? En la visión que se tenía de Estados Unidos, contribuyó mucho, bueno, artículos periodísticos donde se hablaba, ¿no?, de la revolución durante todos estos años. Sin embargo, hubo algunos escritores, periodistas, estos dos que se destacaron. Uno es John Reed, que escribió México Insurgente, y otro es John Kenneth Turner, que escribió México Bárbaro. Ellos habían antes publicado muchos artículos ya sea en el New York Times o en el Chicago Tribune, en fin, en diferentes publicaciones americanas, habían dado testimonio de la revolución, y luego publicaron estos dos libros que fueron muy importantes, muy conocidos, donde, bueno, ellos tienen una visión menos sesgada, más dirigida a destacar, digamos, sí, la situación mexicana, pero sobre todo los problemas de la distribución, de la riqueza, de la pobreza tan grande, de cómo se trataba a los obreros, a los trabajadores de las haciendas, en fin, sobre todo hablaba de la pobreza y por otro lado John Reed sí participa y da testimonio de la Revolución Mexicana, conoce a Villa, en fin, conoce muy desde adentro la Revolución Mexicana y da otra visión, ¿sí? También en Estados Unidos comienza a haber un cambio, a conocerse a todos estos intelectuales, la obra de ellos, la obra literaria, la obra artística. Hay como un boom de la cultura mexicana. También hay, digamos, un boom en España digamos, de la cuestión hispánica. Hay un centro de estudios históricos en España, donde está Menéndez Pidal, donde está Enrique Sureña, Amado Alonso, en fin, una serie digamos, de personajes del ámbito de las letras que tienen influencia también en Estados Unidos. Hay como una moda y en Europa y en Estados Unidos de la cuestión de la literatura y del arte español y mexicano y americano. Em, Bien, sí, está este interés, digamos, que además también contribuye la guerra hispanoamericana que hubo, donde España pierde sus últimos territorios, Estados Unidos gana a Filipinas, a Puerto Rico, Filipinas, Puerto Rico, me falta uno en este momento, y Cuba. Bien, gracias. Y entonces tienen mucho interés por el aprendizaje del español, para la cuestión administrativa y política, ¿sí? Y además por la cultura mexicana. Muy bien, entonces esto, digamos, es el inicio de nuestro centro que marca una dirección porque hasta la fecha tenemos la misma misión, que es la enseñanza de la lengua y la difusión de la lengua y de la cultura. Olvidé mencionar, dije que Enrique Sureña había estado acá, no sé cuánto lo conocieron, pero bueno, Borges habla mucho de él, fue amigo de Borges. Él escribe en el prólogo de las obras críticas de Enrique Sureña, bueno, escribe de su erudición, de que era un hombre que lo sabía todo, todo, con esas palabras lo dice, pero que no le gustaba abrumar en la conversación con su conocimiento. Se parecía más a los japoneses, que prefieren que el interlocutor tenga la razón. Una virtud, según Borges, poco valorada en algunos países. ¿No? En fin, era un hombre muy, muy erudito y bueno, me gusta rescatarlo de la memoria porque, wow, 5 minutos, si yo voy en la parte histórica. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido. ¿Es aquí? Bueno, no voy a leer esto, pero bueno, son muestras de la escuela en los primeros años, porque tuvo un éxito increíble. O sea, en muy pocos años teníamos un alumnado que podemos decir que casi se acerca al número de estudiantes que tenemos ahora. Fue así un verdadero éxito, pero bueno, mucho se debía a la cantidad de maestros. Enseñaba Gabriela Mistral, por ejemplo, que en esa época recorrió América y aterrizó ahí y enseñó en el centro. No sé, pintores, Diego Rivera, por ejemplo, en fin.
muchos personajes muy célebres, porque la universidad se hizo como el lugar que alojó a los intelectuales en ese momento. Sí, podemos pasar, ya lo hago yo. ¿No? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquí es un artículo periodístico donde habla del éxito que tuvo la universidad y esta es otra imagen del momento de de las personas que acudían, ¿no? Generalmente eran muchos profesores de español en Estados Unidos, porque Enrique Ureña había estado en la Universidad de Minnesota, había estado en Harvard, en California, o como que él contribuyó a que vinieran también muchos profesores. Se daba formación de profesores ya desde entonces. Bueno, esto ya no lo voy a leer. León Felipe es un poeta que también estuvo ahí, escribió algo sobre México, con lo que yo me siento muy identificada. Si hay tiempo, que parece que no, lo leeré al final. Muy bien, pero ¿cómo estaba la cuestión del español? Bueno, desde luego, como en todos lados, en esta época enseñábamos, digamos, con mucha influencia de las lenguas clásicas, se hacía traducción, los aspectos formales de la lengua, pero ya había todo un movimiento de una mayor demanda y una mayor necesidad de otro tipo de metodologías, ¿no? Que venía también de Estados Unidos, todo por la llegada de los inmigrantes, en fin. Eh, Y bueno, y sucede en este preciso momento, en estos años, que aparece el artículo de Saussure, el curso de lingüística, donde, bueno, acá él está anticipando lo que va a hacer, me gusta, bueno, lo voy a leer, tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna categoría de los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Bien, lo que él intenta hacer a partir de su visión muy sistémica, muy estructuralista, es desembrollar esa complejidad, ¿sí? Eh, y esto tiene un impacto terrible, inmenso, no solo en la lingüística, sino en otras ciencias sociales, y particularmente la lingüística y con la influencia también de Estados Unidos. Ups. Bueno, con el estructuralismo lingüístico en Estados Unidos y el conductismo de esa época aparece todo esto del enfoque audiovisual, que quizás muchos ya lo usaron, ya, pues ya pasaron muchos años, pero todavía, digamos, hay ejercicios que se complementan, ¿no? Que todavía encontramos esta visión, porque esto marcó un camino, todo lo que hizo después fue para, sí, para enriquecer o para mostrar una divergencia con respecto a lo que era esta visión de la enseñanza. Sí. Ok. Nuestros libros, desde luego, eran de este tipo, ¿no? Muy conductistas, muy estructuralistas, pero ya desde entonces hicimos las primeras series de libros, desde ese entonces. Otro paradigma que surge en ese momento también dentro de lo formal es el de Chomsky. Chomsky tiene impacto en la enseñanza de lenguas, aunque no directamente. Sí, él dispara, vamos a decir, la investigación que ya venía de tiempo atrás sobre ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, los deja ciertos principios para la enseñanza, como el problema de la adquisición del lenguaje, el aspecto creativo del lenguaje, la universalidad de la lengua y la insuficiencia del estructuralismo para la enseñanza y para el aprendizaje. Entonces aquí lo que hay y que tiene impacto, digamos, en la lengua y en la enseñanza de la lengua es una discusión sobre el significado que hasta hoy sigue, ¿sí? En esos tiempos ya aparece Grice, 1960 y algo, 65, 67, con los conceptos de lo dicho y lo implicado. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que intentamos, las intenciones del hablante, lo que decimos, ¿no? Bueno, entonces está toda esta discusión de dónde está el significado, ¿sí? Está en las palabras, está en sus condiciones de verdad, está en la organización sintáctica, en el significado composicional, está en el contexto, en fin, está en todo esto, está en todo esto. El significado no es una entidad homogénea, digamos, hay diferentes dimensiones del significado, ¿no? La puerta está abierta. Este es un ejemplo que usamos en formación de profesores, pero bueno, sirve mucho para ejemplificar todo esto.
pues estamos haciendo una oración descriptiva, pero en un determinado contexto puede significar muchas cosas. La puerta está abierta. Puede significar te puedes ir, puede significar la puerta estás invitado a venir cuando quieras, o hablan más bajo porque están, en fin, mil cosas, ¿no? Y bueno, cuando hacemos estos ejercicios, es increíble la cantidad de significados que se pueden encontrar detrás de una oración tan básica, dependiendo del contexto en el que se utilice, ¿no? Bueno, y todo esto tiene que ver también con los actos de habla, con lo que decimos, el acto proposicional, la puerta está abierta, el acto ilocutivo, que tiene que ver con la intención, ¿verdad? Te puedes ir en este momento. Ajá. Los actos de habla, sobre todo, tienen una gran influencia, como todos saben, en la enseñanza, con las funciones del lenguaje, que todavía están muy presentes en los materiales, ¿sí? Estos son cosas que llegaron para quedarse. Y bueno, está Scandel Vital, que es una autora que usamos mucho en el CEPE también. María Marta García Negroni, que es argentina, la usa. Es una autora con la que estudiamos muchísimo en el centro y toda su propuesta de lo que es la enunciación discursiva, lo que es todo lo que interviene en el contexto de la enunciación, ¿no? Realmente pues, es una autora magnífica y tiene un libro fantástico y nosotros en el CEPE estamos, digamos, muy dedicados a estudiarla. Y bueno, la tienen aquí en la Universidad de Buenos Aires, entiendo. Bueno, voy a mostrar entonces, esto es nuestro centro ahora, a lo mejor algunos lo conocen, y sigue siendo la misma visión, la de formar docentes, la de difundir el español y la cultura mexicana, pero además de la certificación, la publicación de materiales y la internacionalización. Estas son algunas de las series, o sí, ya de los últimos, digamos, 30 años. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 series de libros. Ahora trabajamos con Dicho y Hecho. Tenemos 6 niveles de cursos de español. Bueno, estas son muestras de libros de texto, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos en el CEPE? Un collage como para mostrar la oferta que tenemos. En el área de arte tenemos visitas guiadas, cada mes tenemos visitas guiadas, tenemos certificación, en este caso el Excelea, es un examen para el ámbito académico, es el requisito que pedimos para entrar a la universidad, a los estudios de grado y de posgrado. Tenemos publicaciones en el área de español y en el área de cultura. Tenemos revistas, la revista de CIRES, están invitados a conocerla, es de acceso gratuito y a publicar. Esta revista la tenemos desde hace 25 años, 26 años. Tenemos blogs para los estudiantes, cursos de formación de profesores, en fin, por decir no, como lo más general. Bueno, la investigación, estos son algunos temas de investigación que tenemos ahora en el CEP. Este es un libro que salió hace un par de años, de la que soy coordinadora, análisis vinculados con el tema de la pragmática, la gramática y la pragmática, en realidad análisis del discurso, lingüística cognitiva, marcadores discursivos, escritura digital, en fin, discurso escrito. Ya, tiempo. Muy bien, voy entonces a nada más. Tenemos 14 sedes en el mundo, eso en los últimos años incrementamos mucho las sedes. Y bueno, estos son los temas que nos ocupan hoy, ¿no? Y la interculturalidad, transversal a todos nuestros programas, nuestros materiales, diversidad e inclusión, variación lingüística, equidad de género, educación para la paz. Concluyo con una lectura de lo que dice B sobre la diversidad, sobre la variación lingüística, sobre todo. Vivimos un momento histórico caracterizado por la interconexión, la diversidad y la desigualdad, en el que la estima social, cultural y económica de las lenguas, grandes y globales unas, pequeñas y locales otras, es asimétrica. El lenguaje no es solo un instrumento para intercambiar información, su inserción en un contexto social, político y cultural refleja y reproduce valores y creencias. Bueno, muy rápido. Bueno, muchas gracias. Como estamos muy apurados, le doy la palabra a Cecilia Tello. Bueno, gracias. Agradecer
a los organizadores del evento por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Intentaré ser lo más breve posible para acercarles un poquito, Fabio, si lo podemos proyectar, a la realidad del español al Perú. La idea es que conozcamos un poco a los que estamos haciendo en otros países y podemos integrar fuerzas y puedo generar un espacio académico un poco más unitario, una fuerza sudamericana, latinoamericana, americana, y podamos, bueno, ofrecer al mundo lo que ofrecen nuestras variedades también. Bien, pasamos, Fabio, por favor. ¿Si me ayudas, Fabio, o tenemos Ah, esto es, ¿no? Listo. Bien, vamos a ver un poquito la travesía lingüística del español del Perú para comprender un poco el porqué de la importancia del español del Perú como lengua 2 y la relevancia también como lengua extranjera en menor medida, porque vamos, aunque ya tenemos más de 2 décadas en este camino, todavía consideramos que estamos incipientes y hay mucho más que hacer. El español empieza en el Perú con el colonialismo en el siglo XVI, con la vivencia o convivencia con otras lenguas. Sabemos, bueno, la llegada de los españoles y el encuentro de más de un centenar de lenguas originarias y consideramos, bueno, el español como una lengua importante y con su aporte también al mestizaje y al desarrollo de nuestra identidad nacional. En el siglo XIX y en el siglo XX cambia un poco el rol del español, un poco con la independencia y las políticas lingüísticas. Empieza a tornarse el español una lengua de acceso para la educación y también para la alfabetización. Empiezan los primeros movimientos migratorios de ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos, bueno, el Perú se caracteriza sobre todo por una inmigración oriental. Este año, bueno, se cumple, por ejemplo, 125 años de la inmigración japonesa a Perú y más de 174 años de la inmigración china también a Perú. Son ciudadanos, bueno, que tienen bastante relevancia el Perú y por supuesto siempre sabemos que ha habido otro tipo de inmigración americanos, italianos, etcétera, por supuesto, pero bueno, en menor medida esa es la característica. Empieza también bueno, la globalización y la travesía del español en el Perú se sitúa en el siglo XXI, cuando se da la importancia también al español como lengua extranjera. Más o menos, digamos que de manera formal, el español como lengua extranjera en el Perú tiene más de 20 o 25 años que se formaliza, ¿no? Siempre ha existido, pero nunca de manera formal. Debo hablar de mi institución, que es la Universidad Ricardo Palma, que fue pionera, con la que se iniciaron los cursos de formación de profesores con el Instituto Cervantes hace 23 años. Trabajamos con el Instituto Cervantes de la mano. En nuestra universidad se administra el examen CIELE y ENDELE, y sobre todo, bueno, nosotros damos clases de español a ciudadanos chinos. En este siglo también, en el siglo XXI, se inician las políticas de educación bilingüe. El Perú toma en cuenta también a las lenguas originarias y su inclusión en el país, que bueno, estuvieron de alguna forma relegados por distintos aspectos sociales y culturales. Empiezan también los intercambios internacionales, la economía del Perú fue mejorando y es atractiva también para otros países. Se firman acuerdos de libre comercio, lo que genera también un mayor intercambio internacional y también un mayor interés por aprender español. También empieza al inicio de la fundación de instituciones y programas especializados en la enseñanza de español. Se registran más de 40 o 45 academias de español y solamente 4 universidades que dictan español de manera formal. Se masifican también las políticas de inclusión y diversidad lingüística. Y es que estoy a doble. Aquí.
Y vemos un poquito la geografía y los contextos del español en el Perú. A la izquierda tenemos el mapa del Perú. El Perú está dividido en 3 regiones naturales: la costa, la sierra y la Amazonía. Y como vemos aquí en el mapa, el mayor desarrollo del español como lengua extranjera se centra en la costa del Perú. Obviamente, bueno, somos casi todos los países latinoamericanos muy centralistas. Así es que en el Perú, en Lima, es donde se aprende o se dan las clases de español o se formaliza el español en un 45%, y por cuestiones de atracción cultural también en la ciudad del Cusco y Arequipa. Últimamente hay un desarrollo también en el sur, en Arequipa, y también en el norte del Perú. Los contextos en los que se enseña español en el Perú en programas universitarios por distintos programas de intercambio estudiantil, en el caso nuestro de nuestra universidad, sobre todo con estudiantes chinos. Academias e instituciones que también hacen turismo idiomático, aunque todavía no están conscientes de de que lo están haciendo, pero ellos, bueno, a veces se confunde un poco y es vender un paquete turístico y darle un plus y unas clases de español, ¿no? Pero no se ha formalizado todavía esta situación, que es en realidad una tarea pendiente, ¿no? Eh, Hay también programas de inmersión lingüística con distintos estudiantes de distintos países y, bueno, métodos alternativos de enseñanza de español como lengua extranjera, porque es casi, bueno, de manera obligada después de la pandemia, la enseñanza en línea. Bien, para observar un poquito y entender un poco el panorama lingüístico del Perú, hay que concentrarse un poco en la diversidad de lenguas y en el encuentro de lenguas. En el Perú se habla de manera oficial español en un 82,69% y quechua el 13,9%, mientras que el aymara alcanza el 1,7%. En realidad tenemos 48 lenguas originarias, 44 amazónicas y 4 andinas. Estas están agrupadas en 19 familias lingüísticas y son utilizadas por 55 pueblos originarios en la actualidad. Algunas de ellas, bueno, ya están clasificadas también en diferentes niveles de vitalidad. Algunas se conservan, como el quechua y el aymara, que son las de mayor uso y difusión. Otras ya están en peligro y otras ya prácticamente en serio peligro y casi para desaparecer. ¿Por qué es importante recordar o plantear esto o mencionar? Porque, bueno, el español en el Perú también tiene una importancia como lengua de L2. Justamente se enseña español para incluir a estas poblaciones que en alguna ocasión fueron consideradas poblaciones las que se tenían que aprender el español no como L2, que en realidad para algunos contextos debería ser, sino como alfabetización, y que son, bueno, realidades diferentes y que un poco se ha confundido la situación, ¿no? Entonces, en realidad son estas personas que tienen una lengua materna, la lengua propia, la originaria, y que deben aprender el español con L2. Lo que pasa es que hay a veces coincidencia, que no hay algunos hablantes que no saben escribir y no saben leer, y bueno, que tienen que recibir aparte la alfabetización. Desde hace un tiempo, entonces, el gobierno peruano ha tomado ya el enfoque de interculturalidad y la inclusión de las lenguas originarias, y ya tiene un estatus jurídico por ley. Ya se incluyen a este tipo de poblaciones y se considera el español también para ellos una forma de mejora social, económica y de integración también a la sociedad. Tenemos ya una política nacional de lenguas originarias, se promueve su difusión, su preservación, y se está cada vez mejorando el sistema de educación intercultural bilingüe, lengua originaria y también el de español. Por obvias razones, por el número de hablantes, por la situación económica y social, el español definitivamente es la lengua dominante, pero se considera como una plataforma para la transmisión y la valorización de las lenguas originarias y las lenguas indígenas.
Existe un modelo del servicio educativo intercultural bilingüe, tiene diferentes formas de atención. Por un lado tenemos el sistema EIB, que es el fortalecimiento cultural y lingüístico. Los estudiantes aprenden español de acuerdo a su cultura, en su lengua originaria, y el castellano es su segunda lengua. En los colegios, ¿no? A nivel inicial, primaria y secundaria. El otro sistema es de educación intercultural bilingüe, de revitalización cultural y lingüística también a nivel de los colegios. Aquí los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura en castellano y recuperan y revaloran su lengua de herencia. Va por otra vía. Y en el ámbito también urbano, también en la inicial, primaria y secundaria, los estudiantes aprenden en contextos multiculturales y también lingüísticos. Bien, ¿cuáles son las posibilidades y el interés por el español como lengua extranjera y como L2? Pues en el Perú están los negocios y el comercio como una motivación para aprender español, el turismo idiomático y también, bueno, el destino cultural. Todos sabemos que un factor muy importante para la adquisición de una lengua extranjera es también el atractivo cultural, ¿no? En la medida que uno se identifica con una cultura, quiere aprender también su idioma. Los perfiles de estudiantes, turistas idiomáticos, inmigrantes y estudiantes que hacen cursos de posgrado y también de pregrado. En cuanto al perfeccionamiento y la difusión del español como lengua extranjera, las universidades ofrecen distintos cursos de formación para profesores de español. En la universidad en la que trabajo lo ofrecemos hace 25 años aproximadamente, desde hace 25 años, y tenemos una asociación de profesores de español que también se ha creado recientemente, que es una buena iniciativa que bueno, mide de alguna forma la importancia que ya está teniendo el español en el Perú. La procedencia de los inmigrantes que aprenden español, sobre todo asiáticos, como ya había mencionado, chinos de Corea del Sur, Japón y también, por supuesto, Norteamérica y Europa. Los retos del español como lengua extranjera y L2 en el Perú: nos falta fortalecer ciertas políticas lingüísticas, sobre todo en estos programas de educación intercultural bilingüe, desarrollar con mayor profundidad los currículos inclusivos, desarrollar también materiales, tener más acceso a la tecnología. Hay muchas áreas geográficas del Perú donde todavía no hay acceso a Internet. La geografía del Perú es muy difícil. Los Andes solemos decir que es como un papel arrugado, ¿no? Cuando uno lo suelta, ahí están. Entonces no es tan difícil, mejor dicho, no es tan fácil acceder a Internet y por lo tanto tal vez no a la formación. Formación docente, vamos en buen camino. Nos falta todavía en el Perú crear una maestría para formación de profesores de español. Esa es una tarea pendiente. En el ámbito económico, nos hace falta desarrollo del producto L como producto Perú, además promoción tal vez a nivel gubernamental, analizar los nuevos mercados, innovar y fortalecer también el producto L Perú, este binomio turismo y aprendizaje de español, que es algo que realmente puede potenciar el aprendizaje del español. Y por supuesto, en el ámbito de la investigación, hace falta también y continuar con los estudios lingüísticos y pedagógicos sobre L. La documentación también de lenguas indígenas. Es mejor aprender a enseñar español cuando uno conoce al otro, ¿no? Y es tarea pendiente del Perú conocer al otro, al co-ciudadano, que a veces lo tenemos abandonado, a pesar de que es compatriota. Y la colaboración con otras instituciones que siempre fortalece el avance de L. Las perspectivas de español como L, como lengua extranjera, como L2, son prometedoras en el Perú, sobre todo en el ámbito del turismo idiomático. En la educación intercultural bilingüe ya se están haciendo muchos avances y eso es meritorio. Es necesario también desarrollar el español como lengua extranjera ya como un producto que lo venda así Perú.
desarrollar también tecnología y a apostar también por lo que se pueda explotar de la inteligencia artificial y la colaboración internacional. Creemos que si cubrimos estos aspectos, pues tendremos mayor demanda, podremos innovar en cuanto a la pedagogía y la tecnología y sobre todo podemos revitalizar la valoración de la interculturalidad. Bueno, eso sería todo para tener un pequeño pedacito de L de Perú con ustedes. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, Cecilia. Creo que tenemos ahí a Gabriela, teníamos un problema técnico, así que hasta el último momento no sabíamos si íbamos a poder, pero por suerte ahí la vemos a Gabriela Amador y esperamos poder también escucharla. Quiero también destacar que todos los que están participando en estos paneles son parte y miembros de la REDEAL, la Red Española de América Latina, que mañana va a tener su primera reunión híbrida, es decir, hay participantes que van a estar acá en Buenos Aires y hay otros que van a estar como Gabriela conectados desde sus países. Así que bueno, te doy la palabra, Gabriela, y tenés tus 10 minutos para hablar. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, qué dicha que me escuchan, sí, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador del 8º Congreso Internacional de Turismo Idiomático y al primer Congreso de Centros de Idiomas por la invitación. Además, me agradó muchísimo ver a Cecilia y a Beatriz, ¿verdad? En el Congreso de ACEL en Escocia fue muy importante para conocer a Cecilia, ya conocía a Beatriz, que no pudo estar ahí, y Marcelo y Fabio, muchas gracias por la invitación y un gusto, un honor, porque sin ese momento que nos conocimos no hubiera estado hoy aquí. Y bueno, para mí es realmente un honor participar del Congreso y contarles un poco de lo que es el turismo educacional a lo largo de la historia de la enseñanza del español como segunda lengua en Costa Rica. Yo en el doctorado en lingüística de la Universidad de Alicante de España, terminé mi tesis doctoral y uno de los capítulos fue precisamente este tema. Voy a presentarles las razones de la investigación que hice para poder establecer un panorama histórico que no estaba escrito en nuestro país, la metodología y las etapas de este panorama. Primero, en la necesidad de un estudio, porque les estoy comentando que no existía. Nosotros ya saben que somos un país muy pequeño, tenemos únicamente 2 maestrías en español como segunda lengua en este país y no se había hecho ninguna investigación sobre lo que era la escritura de ese panorama histórico, cómo empezó en la enseñanza del español. Por lo tanto, era una necesidad. Además, resulta ser un referente para los programas académicos y eso pues es muy importante porque yo coordino programas de formación en la enseñanza del español como segunda lengua y para nuestros estudiantes es muy valioso tener este panorama. Y finalmente, para establecer las bases para futuras investigaciones. La metodología fue realmente cualitativa, pero a partir de un contexto de nuestro país, que como ustedes bien lo saben, ahí está la foto, el mapa, somos 7 provincias en Costa Rica y bueno, nosotros establecimos en esas 7 provincias los diferentes centros de enseñanza del español que estaban activos en su momento, 42 centros activos en su momento en todo el país. Y lo que se hizo fue una investigación a través de entrevistas. Las personas que habían vivido en el siglo pasado, dando clases de español desde que inició el primer centro. Digamos, todavía habían personas, por dicha, vivas desde que inició el primer centro en 1942. Entonces pudieron dar toda una entrevista, ¿verdad? Unos datos importantes para establecer este contexto. Las personas tienen diferentes edades. Sí tratamos de que fueran la mitad hombres, mitad mujeres, pero que fueran de 35 años en adelante hasta los 75 años.
Y bueno, a partir de estas entrevistas y por cuestiones de tiempo no se puede ahondar mucho en eso, pero lo que quiero contarles es que se estableció las 3 etapas del panorama histórico, que a través de esta historia se puede decir que hay un turismo educacional. Y la primera etapa justamente viene por el orden religioso y precisamente puede ser que los países centroamericanos también coincidan conmigo en eso. Los primeros misioneros extranjeros pertenecían a la misión centroamericana y entraron al país en 1889. Entonces, justamente ahora les voy a hablar de las cuestiones y datos específicos de este orden religioso. Como segunda etapa, el impulso del desarrollo económico, social y cultural. Y la tercera, cuando se estableció realmente el turismo educacional o lingüístico. Entonces, a continuación, les explico. En la etapa 1, como les decía hace un rato, en 1889 comienzan estos misioneros a llegar. Y justamente se empiezan a generar 15 agencias misioneras. Esto es lo que promueve la enseñanza del español como segunda lengua en Costa Rica. En 1924 se estableció el Instituto Bíblico, donde se necesitaban profesores de español como segunda lengua. Me pareció un dato interesantísimo porque fue hasta en ese momento que se empezó a dar clases de español formal, ¿verdad? Y por la necesidad justamente de estos misioneros. Esto continuó con estas 15 agencias misioneras hasta que en 1942 empezó el primer Instituto de Lengua Española y ese instituto todavía está. Ese Instituto de Lengua Española empezó atendiendo a misioneros y obviamente la enseñanza del español en ese momento estaba con un enfoque totalmente religioso. En ese momento, hace 5 años apenas, ya se abrió esa enseñanza allá otro tipo de estudiantes, no solamente misioneros, por la necesidad, pero siempre había estado eso. Por eso es que esta etapa la denominé orden religioso, por ese recorrido que hubo. La etapa 2, el impulso del desarrollo económico, social y cultural, que justamente es muy importante porque debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica empezó con la inclusión de nuevas oportunidades. Entonces se empezaron a generar instituciones y tenemos la primera institución más importante, la institución madre de Costa Rica, que es la Universidad de Costa Rica, que es la Universidad Madre, que era creada en 1941. Todo esto vino inclusive a raíz de, que ustedes saben, de la abolición del ejército. Hubo un turismo importante en Costa Rica, una llegada de turismo por esta noticia importante a nivel mundial de la abolición del ejército en 1940. Somos un país democrático, ya ustedes lo saben, y justamente empezó a venir una oleada de turistas y que empezaron a crear inclusive centros de enseñanza del español establecidos en diferentes costas de nuestro país. Fue muy interesante cuando estaba entrevistando a las personas porque justamente algunos de los directores de centros de enseñanza del español son precisamente personas de Estados Unidos, que luego obviamente pasaron la parte académica a las personas de Costa Rica. Entonces, esto fue como evolucionando. Esta de 1960 es el Cuerpo de Paz, que ustedes ya saben, se extendió en América y realmente lo que querían era traer voluntarios para trabajar en los diferentes países. En Costa Rica hubo una oleada impresionante del Cuerpo de Paz y por lo tanto una necesidad de capacitar a los profesores y de, obviamente, encontrar personas que podían enseñar español. Toda esta etapa se caracterizó más que todo por una educación empírica en Costa Rica. En la etapa 3, que es la etapa que yo llamo turismo educacional, justamente empezó en 1987 con otra gran noticia en nuestro país, que fue que el doctor Oscar Arias
fue premiado Nobel de la Paz. Entonces, este premio Nobel de la Paz a nivel mundial fue muy importante para nuestro país y esto permitió la oleada otra vez de un turismo que se asentó en nuestro país. Por eso, aunque ha habido a lo largo de las diferentes etapas este turismo educacional, ¿verdad? Que viene buscando una educación en Costa Rica, formarse, etcétera, ¿verdad? En la universidad y qué sé yo, porque en 1970 tenemos la otra universidad, 1971, que es la universidad donde yo trabajo, Instituto Tecnológico de Costa Rica, y así también surgió la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. En Costa Rica son 5 universidades públicas las que tenemos. Entonces, a raíz de este momento empezó a crecer el turismo y lo que pasa es que se decía que los programas académicos de las diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, no eran tanto academias, sino negocios relacionados con el turismo, porque por supuesto que relacionado con el turismo se agrega a la enseñanza del español lo que es viajes, hospedaje y todo esto, ¿verdad? Que es un poco la necesidad de explotar el país de la flora y la fauna que nos caracteriza. Entonces, justamente nuestros programas tuvieron ese cambio, ¿verdad? En esta década de los 90. Y aquí empieza entonces la parte de que las universidades se interesaran por empezar programas de formación para la enseñanza del español como segunda lengua. La maestría de español como segunda lengua, de la cual yo soy de la primera generación, fue en el año 2000. Yo me gradué en el año 2003, que fue la primera generación de la maestría español como segunda lengua de la Universidad de Costa Rica. Esa fue la primera maestría que se dio y justamente por una necesidad de formar personas que ya traían su bachillerato en la enseñanza del español. Sin embargo, las personas que habían trabajado, y justamente cuando yo hice la investigación, lo que da, hay un capítulo de la tesis también que da todos estos datos de cuál era la formación que tenían las personas, algunos de forma empírica, por supuesto, ya lo dije, pero las personas se formaban en enseñanza del español como primera lengua o filólogos y eran las personas que daban español como segunda lengua. Hasta este momento es que se hace la maestría, la Universidad Nacional crea otra maestría y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es esto, cuando yo me gradué, justamente vi la necesidad de crear programas de capacitación en la enseñanza del español como segunda lengua que no fueran maestrías. Y fue cuando yo inicié en el año 2009 el técnico en la enseñanza del español como segunda lengua y está hasta la fecha. Y en el año 2019, 10 años después, el especialista en la enseñanza del español como segunda lengua. Ambos programas son virtuales. Y bueno, son programas que realmente preparan a los docentes para enseñar español en el país. Tenemos ahorita también personas, por supuesto, de otros países que forman parte de la malla curricular. Entonces, entre las conclusiones, bueno, primero, este surgimiento de las primeras escuelas de español como segunda lengua en nuestro país hace que haya una necesidad de formación y de creación de programas dentro de las universidades, porque la formación evidentemente era empírica. Los misioneros eran quienes transmitían esta educación a los profesores para que pudieran enseñar el idioma y también, obviamente, con el enfoque religioso. Además, hay una formación universitaria en programas académicos que se da después de la llegada de esa oleada de turismo y de la necesidad de crear programas que pudieran capacitar a las personas. Se da el turismo educacional a lo largo de la historia y evidentemente en la etapa 3 con más fuerza, y hay una necesidad de capacitación docente y actualización constante que tenemos. Yo coordino en este momento, bueno, dirijo la Asociación de Español como Segunda Lengua en Costa Rica que se llama FOCOL. Tenemos 360 personas en este momento
Y estas personas que están en la asociación Foco L son personas que enseñan español, ya sea desde el siglo pasado, ya sea en este siglo, ¿verdad? Pero que se mantienen con nosotros y se han formado con nosotros también en el técnico, en el especialista, para actualizarse, sea que ya antes habían llevado el bachillerato en enseñanza del español o filología, pero necesitan ahora pues herramientas nuevas, herramientas relacionadas con inteligencia artificial, tecnología, porque somos una universidad tecnológica, ahora enseñamos tecnología, por ejemplo. Y el compromiso de una comunidad L que cada vez quiere más capacitación, que cada vez quiere, por supuesto, darle la mejor enseñanza de calidad a los estudiantes. Termino con esta cita. La historia cultural de la educación intenta establecer las articulaciones entre representaciones e imaginarios con las prácticas sociales y ver su incidencia en la configuración de los sujetos en distintos escenarios de formación. De ahí la importancia de crear un panorama histórico de la enseñanza del español como segunda lengua en cada país. Estas son las referencias. También puedo compartir un artículo que habla de esto, de este tema de hoy, que está publicado y está en la web y lo puedo compartir para que ustedes lo puedan leer mediante el chat. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un placer tenerte y bueno, una felicidad haberte conocido en Edimburgo. Igualmente, gracias. Con este panel, con estos 3 países, damos por concluida la primera parte de español, en este caso en países hispanohablantes. Tuvimos tener un panorama general de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y, por supuesto, Costa Rica. Así que una gran felicidad poder haber compartido este espacio. Por supuesto que hay muchas similitudes, también hay muchas diferencias, hay niveles de desarrollos que son distintos, que son complementarios, diría, hay muchas oportunidades, sobre todo desde la Redeal, cosa que nos alegra mucho de poder empezar a sinergizar y a trabajar en conjunto los distintos países, las distintas regiones. Y mañana, en la última actividad, que va a completar justamente este panorama, pero ahora en países que no son hispanohablantes, vamos a tener a Estados Unidos, a Brasil y a Jamaica. Así que les recuerdo, si no Fabio después me reta, que mañana comienzan las actividades presenciales e híbridas a partir de las 13:30, como en el día de hoy, es decir, la acreditación es a partir de 12:30, y hay una actividad que es solo virtual, es decir, no tienen que venir a la sede de la Universidad de El Salvador, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, es el primer panel que busca el aula de idiomas 4.0 a cargo de Marcela Villaverde, que además Marcela nos va a acompañar el día sábado con un taller. Pero mañana la actividad, como fue hoy la actividad de Laura Lewin, es una actividad virtual. Así que, como no tenemos más tiempo y agradeciéndoles nuevamente a las colegas y agradeciéndoles a los valientes que se han quedado presencialmente y virtualmente, bueno, nos vemos mañana. Damos por concluida hoy la segunda jornada del primer Congreso Internacional de Centros de Idiomas y 8º Congreso Internacional de Turismo Idiomático. Muchas gracias.